Hola, nuevamente en Notas Verdaderas y hoy con una visita de un senador provincial por el Frente para la Victoria, el senador Gustavo Oliva, un hombre que se ha desempeñado muchísimos años en temas vinculados con la educación. Fue director de escuela, secretario de Educación en la provincia de Buenos Aires, fue rector del Colegio Nacional de La Plata y ahora, en realidad a fines del año pasado, presentó un proyecto en la legislatura provincial que apunta a un ordenamiento y una renovación de lo que es la legislación escolar en la provincia de Buenos Aires con miras a formar y construir una escuela del siglo XXI. Esto ha generado algunos ruidos mediáticos de medios dominantes que apuntan a una polémica más allá de desentrañar lo que sucede realmente en la educación, pero estamos para hablar de todos estos temas, estamos acá con el autor de ese proyecto que es el Código Educativo. Y bueno, primero gracias Gustavo por venir nuevamente a Notas Verdaderas en nuestra cuarta temporada, aunque parezca mentira. Bueno, contanos un poco qué implica sucintamente este Código Educativo. Bueno, en principio, para tomar dimensión, la provincia de Buenos Aires es, digamos, cuantitativamente hablando, más grande en cantidad de habitantes que la capital federal. El sistema educativo, es decir, tiene 4.800.000 alumnos, más de 300.000 docentes, 85.000 no docentes. Digo... Es un país. Es un país en sí mismo. Es más grande que Uruguay. Sí. El sistema educativo. Vuelvo. Entonces digo, me parece que el ciudadano de la provincia, si quisiera saber por dónde comenzar a entender, a comprender qué es el sistema educativo, no sabría dónde acudir. ¿Por qué? Porque tenés la Ley Provincial de Educación, tenés el Estatuto del Docente, tenés la Ley de Centros de Estudiantes, el Estatuto del Trabajador No Docente, la 10430, el funcionamiento de los consejos escolares, el Reglamento General de Escuelas Públicas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué quiere decir esto? Cada uno, al momento de hacer la legislación, tiró de ese sistema para su rincón, digamos, para su posición burocrática, por decirlo de alguna manera. Es decir, o sea, defender su quintita, digamos, sí, para ser más vulgar. Claro, para defender su quintita. O desplegar ciertos derechos que están muy reconocidos y están bien que funcionen así. Entonces, a nosotros se nos ocurrió una idea de ver cómo compatibilizamos eso para darle publicidad y visibilidad a lo que tiene que ver, a lo que es un derecho, el tan mentado derecho humano fundamental y este bien social a resguardar. Bueno, que la gente pueda tomar conocimiento. Entonces, tratamos de compilar y ordenar, y me olvidaba decirte, Nora, las 982 resoluciones que hacen al funcionamiento de la escuela. Es más, que los propios funcionarios... ¿A lo largo de cuántos años, Gustavo? Y quedaron 982 en funcionamiento, pero había 2.700. Nosotros registramos que están en funcionamiento 982, que además no hacen, digamos, al conocimiento ni de los directores de escuela. Cada uno ve lo suyo, ve su pedazo, y no vemos el todo. Entonces dije, me parece importante ir a generar un articulado, un plexo único, evitar la colisión de normas jurídicas o de principios en estos tironeos que hablaba o explicaba recién, y tratar de ordenar, jerarquizar y sistematizar en un único plexo todas las normativas que regulan el sistema educativo. ¿Para qué? Para que los estudiantes, para que los papás, para que los docentes y para los propios funcionarios también, tratar de saber cuál es el encuadre normativo legal y por dónde funcionar, porque te puedo asegurar que ni siquiera, muchas veces, muchos funcionarios desconocen tanta normativa porque van a aplicar algo y después dicen, no, porque el estatuto dice tal cosa, no, porque la 10430 tal otra, los porteros, bueno, podemos limpiar hasta tal altura, bueno, es decir... Ahora, poneme primero algún ejemplo práctico de lo que implica esto en el funcionamiento de una escuela, ¿no? Esta convergencia de normas. Y, digamos, no sabe, yo digo que es como andar a ciegas. Bueno, podremos, no sé, por ejemplo, hacer una jornada escolar extendida, bueno, tenemos que pedir permiso al inspector, el inspector da, es decir, evitar todo eso y ya saber que entrando ahora no por la parte escrita, está en internet, por la página web, por el sitio web, vas, te metes y vas a saber cuáles son los artículos. Esto es lo que hicimos nosotros en diciembre, de presentarlo públicamente. Me acuerdo que nos acompañaste, sí. Para nosotros fue muy grato, digo esto que nos acompañaste, y fue muy grato, porque eso también creo que hay que decirlo. Para mí, soy la periodista más especializada en educación de la Argentina.
Y es más, cuando uno viene acá, yo me pongo no nervioso, Ay, pero Gustavo, me por preocupa, favor. me preocupa porque estoy hablando realmente y me hace bien, y creo que le hace bien por ahí a la comunidad, poder hablarlo más seriamente que con otros periodistas. Hay periodistas, hay colegas, ayer me pasó en esta casa, que han estudiado el tema, y eso uno lo pone bien porque podés relanzar a partir de esa base, pero si tenés que empezar a explicar que la educación es importante, que tenés que explicar qué es un código, bueno, ya estamos mal. Me decías, ¿qué cuestiones prácticas? Por ejemplo, nosotros en estas propuestas incorporamos dispositivos pedagógicos y didácticos nuevos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Vos siempre se habló, Nora, vos recordarás, la articulación entre primaria y secundaria. Bien, ¿cómo funcionaba esta articulación? Un chico terminaba con 2 maestras, en el mejor de los casos, si no tenía una, o 3, y pasaba a tener 11 maestros o profesores. Nosotros decimos que este tránsito tiene que articularse en un bloque académico. ¿Y qué es esto del bloque? Medir en 24 meses, desde el primer año hasta el segundo finalizado, para que no roten los profesores, es decir, el profesor de matemática, de lengua, de ciencia, el preceptor, el responsable del gabinete psicopedagógico sea el mismo. Entonces vamos a medir en 24 meses, tratando de acortar los tiempos y justamente incorporando más tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el joven, sabemos bien que si lo tomás en marzo lo llegás a conocer en junio o julio. Cuando empezaste el otro marzo, vos ya lo tenés. Ya todo el recorrido de ese previo lo tenés, sabés dónde está ubicado ese chico, cuáles son las dificultades que tienen. Entonces podés ejercer ese traccionamiento con políticas pedagógicas o educativas más diferenciadas para tratar que ese joven pase con la menor dificultad posible y que pueda aprender más. Claro, justamente te iba a preguntar esto. Con respecto al secundario, bueno, a partir de la Ley Nacional de Educación, el secundario es obligatorio en la Argentina, sí, pero hay un desgajamiento muy grande, un desgranamiento muy grande. ¿Cuándo se produce ese desgranamiento? Es decir, los chicos que dejan en el año que le correspondería. Por ahí después retoman y terminan. Ahora hay planes que le permiten al joven cumplir con los ciclos obligatorios, pero sí, hay un desgranamiento que no se puede ocultar tampoco. Pero es así. Sí. Y voy a decir algo que por ahí puede sonar muy fuerte. Yo creo que la escuela argentina colapsó. Es la del siglo XX. O sea, a ver, lo mejor de la Argentina en este momento es la fuerte carga de inversión. Lo mejor que nos puede pasar justamente fue la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Sexual, la recuperación de las escuelas técnicas. Se hizo muchísimo. ¿Pero por qué colapsó? Porque el estudiante, a ver, ¿cuál es lo que convoca a un pibe hoy? ¿Por qué va a ser convocado a un chico a ir a la escuela? Si tenés la currícula y los métodos y los criterios socioeducativos del siglo XX, en el mejor de los casos, respondiendo al siglo XXI. El profesor adelante, la tiza y el borrador, se terminó. Escuelas hacinadas muchas veces ubicadas en lugares con centros comerciales que no podés acceder. No tenés la posibilidad de hacer deportes, no tenés la posibilidad de hacer música porque no tenés salas, salvo, vuelvo a repetir, las 1.780 escuelas nuevas que incorporan otra arquitectura, que incorporan otro anclaje edilicio que hace más permeable y más concurrente esa escuela. Es decir, tienen un que ir. Los jóvenes, ¿a qué van a ir? A escuchar a un viejo tonto como yo, a que le hable desde un pizarrón, una tiza, si no estructuro nuevas estrategias, si no flexibilizo el criterio de oportunidad, si no voy con respeto a entender que ese joven tiene distintas habilidades, que son distintos cada sujeto. Es decir, me parece que la escuela tiene que ser tan convocante. Mira, yo veo 102 ejemplos. Vos tenés Estados Unidos y tenés Cuba. Estados Unidos con la opulencia económica, con esas escuelas fantásticas que tienen, con su campo de deporte, con su posibilidad, esto que hablábamos recién, y la cubana con su dignidad, con su trayectoria, pero el cubano tiene esa posibilidad de ir a hacer deportes, puede hacer música, capitalismo y comunismo, pero, por ejemplo, el horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Acá en 4 horas, ¿qué vamos a enseñar? 4 o 5 horas de funcionamiento. ¿A qué va a ir? Entonces esa famosa escuela depósito, salvo las escuelas nuevas que creó, vuelvo a repetir, el gobierno nacional, todas las demás vemos que son obsoletas, que son obtusas.
Y los criterios no se han regenerado tampoco estrategias nuevas en Argentina para la contención, para la inclusión y para la convocatoria. Tenemos que tener criterios nuevos. El pibe hoy está altamente tecnificado. Prefiere estar con un teléfono, una computadora, un televisor, hacer las tres cosas juntas y no escuchar a un profesor que viene con viejos esquemas, que no sorprende a ese estudiante, porque vos tenés que sorprender para poder enseñar. Tenés que hacer atractivo el mensaje, tenés que ir por la resolución de temas o de problemáticas para después ir a profundizar en los marcos teóricos. Hoy esa escuela no existe, salvo, estoy hablando en una proporción sí, representativa. Hay excepciones. Y lo más preocupante como defensor y militante de la escuela pública es que muchas de esas excepciones están en el sector privado. Ahora, Gustavo, varias cosas con respecto a esto. Lo que planteas, bueno, uno lo puede leer como realmente el ideal o a lo que se debería atender. Ahora, esto supone, ¿cuánto es hoy el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? 68.000 millones. ¿Qué porcentaje? 29%. 29% del presupuesto provincial, de uno de los presupuestos más grandes del país. Ahora, y evidentemente hay muchos problemas también edilicios en las escuelas provinciales y problemas porque lo que planteas también supone una reorganización de la planta docente, de la capacitación docente, digamos, es una revolución. Es una revolución. Yo digo, educativos. Se lo dije a Capitanich, me está llevando, me dice, ¿pero cuántas escuelas nuevas tenemos que poner? 20.000. Tenemos 30 años para hacerlo. Ahora hay que empezar, algún día tenemos que empezar. Claro. Hay inversión, aguas nuevas, al viejo río, aguas nuevas, pero generemos un ámbito donde podamos empezar a, esto es como a veces, como el riachuelo, limpiémoslo. ¿Por qué? Pero limpiémoslo ¿de qué? De trabas burocráticas, limpiémoslo de profesores autoritarios, limpiémoslo de esa no posibilidad que tiene el estudiante a ser escuchado. Yo acá veo, te digo, Escuela ENI para la Democracia, la nueva forma de vivir la escuela. Litros y litros, millones se han descargado en tinta y cuando vos le decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, lo tuyo es... No, yo digo, lo que está, convive, lo gramsciano, lo viejo con lo nuevo, pero hace falta ir por lo nuevo definitivamente, pensar la escuela. Por ejemplo, hay 1.000 escuelas, total país, 1.078 escuelas con jornada extendida. Tiene que existir... Jornada extendida serían 6 horas, no llega a ser la completa de 8 horas. Yo digo ir por la completa, 7 horas. 7 horas el estudiante, 8 los docentes. El pibe tiene que estar todo el día en la escuela, tiene que tener su comedor pero un comedor en serio. Porque además, en toda la etapa neoliberal, la escuela fue lo que resistió, ¿no? La que mayor resistencia hizo a este desguace, a esta desintegración del Estado, ¿no? Con las privatizaciones. Ahora, ¿la escuela qué hacía? Contenía, la escuela vacunaba, daba de comer. Fue un bastión de lucha, además, la carpa blanca, los 1.003 días, la resistencia. Bueno, eso por suerte pasó. Ahora hay fuertes inversiones. Ahora, ¿qué quedó? La escuela tiene que volver a educar, Nora. Tiene que volver a su actividad específica. ¿Cómo? ¿Mirando al siglo XX? ¿Mirando al siglo XIX? No, con cuestiones nuevas, dispositivos nuevos. Por ejemplo, en Argentina... funciona la repitencia. Preguntá si en Finlandia hay repitencia. Preguntá si en Estados Unidos hay repitencia. Si en Cuba hay repitencia. No sirve más la repitencia. Tenemos que ir por lo que nos sabe. Tiene que ser más o menos un sistema como el universitario. Tenés matemática 3, pasás. Si no la tenés que recuperar. Pero matemática 3. No historia, biología, lengua. Es decir, eso nos sirve. Porque además de estigmatizar a ese joven, porque lo haces volver atrás. Esto más o menos como el castigo de un jardín de infantes, te portás mal y te mando a la salita más chica, cosas que pasan. Entonces, ahora, pero todo eso que, digamos, por un lado supones... Es la dialéctica que produce Paulo Freire, es decir, una dialéctica, una utopía militante, ¿no? Bueno, está, pero para lograr esa utopía militante que se pueda concretar en un tiempo, en un proyecto a largo plazo. Sí. Vos me decías, bueno, hay un 29% del presupuesto de la provincia que se destina a educación. ¿En cuánto se tendría que incrementar ese presupuesto y en qué lapso para poder, digamos, tener a esta escuela, digamos, mejor desde la infraestructura, con docentes capacitados, con instrumentos, con un equipamiento acorde a esta nueva escuela? Por eso digo, las 1.780 escuelas, más si tenemos un gobierno, espero que así sea, que haga otras 1.780 escuelas, en 4 años,
vamos a poder tener escuelas nuevas, con códigos nuevos, con dispositivos pedagógicos didácticos nuevos. Hay que empezar. ¿En cuánto tiempo? Por eso dije, no es una solución mágica, sobre todo en educación, pero yo lo que digo es el punto de partida. O Argentina se anima a mirar lo nuevo y ver, copiar inclusive lo que funciona bien en el mundo, o tenemos los problemas de la tal mentada calidad, también cuestionada, el informe PISA, yo anoche lo decía, digo, está cuestionado por profesores universitarios de Nueva York, profesores universitarios del Canadá. Sí, expliquemos sucintamente, el informe PISA es aquel que evalúa a los países del OCDE, digamos los países del denominado primer mundo, y supuestamente establece un piso de calidad y rankea a los países. Está en crisis, eso está en crisis, por los propios integrantes de esos países, son 65 países y empieza a funcionar desde el año 2000. Esto que está en crisis, digo, bueno, es un problema de la OCDE, es un problema de los países centrales. Nosotros desde la evaluación tenemos que mirar otras cosas. Por ejemplo, tanto se generó, digamos, un barullo porque dicen ahora van a cambiar los sistemas de evaluación. Sí, hay que cambiar los sistemas de evaluación. Y la verdad que los docentes, muchos han guardado por ahora silencio porque están estudiando la propuesta y me parece bien que lo hagan responsablemente y no digan cosas que después tengan que retrotraerse. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, fíjate cómo funciona, el directivo te pone 10. Porque si no te pone 10, el docente va y le hace unos líos terribles. Y sabemos que, por eso hice mención, de los 300.000 docentes, no todos son 10. Es como los diputados, como los senadores, como los periodistas, como los jueces. No todos son 10. Entonces no puede ser 10, porque sabemos que hay muy buenos docentes, pero también sabemos que hay docentes regulares y malos. Te propongo una cosa, Dale. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre estas modificaciones del código y sobre las polémicas que se generan en los medios, en la sociedad y cómo hacer para tratar de cambiar el sistema educativo. En el próximo bloque seguimos acá en Notas Verdaderas con el senador Gustavo Oliva. El sumum de estos días fue que bajaron la foto de los expresidentes y las fotos de las madres y abuelas, donde hay una foto histórica, donde está Dualde, Dualde el bueno, digo, el secretario general de Derechos Humanos, no el otro Dualde, Estela de Carlotto y Eve de Bonafini juntas, que era una foto por eso histórica porque nunca se sientan juntas, y la verdad que bajar esos cuadros para armar una muestra, cualunque, una muestra sencilla que se puede armar en cualquier otro lugar del colegio, hay que tomar una decisión política tremenda. Estamos en el hall central del edificio Madres, que digamos es el espacio que nosotros creíamos indicado para destinar no solamente las dos fotos correspondientes a madres y abuelas en relación a los actos de inauguración de los edificios, sino también otras fotos de otros eventos en donde hay una participación de madres y abuelas. Ustedes las pueden ver, están todas alrededor nuestro, ¿no? Qué mejor lugar que en su propio edificio. Había fotos de Cristina con el ex director del colegio, con fotos del doctor Oliva, están en la sala histórica del colegio. ¿Qué hicieron con las fotos y el registro histórico? Rectora Ana García Muniti, devuelva esas fotos, colóquela, no es su patrimonio, es patrimonio de la cultura de la ciudad, del Colegio Nacional, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ahí veíamos imágenes del año pasado de una polémica que hubo con las actuales autoridades del Colegio Nacional de La Plata y que finalmente no sé cómo se saldó. No sé si volvieron a poner las fotos de las madres y de las abuelas que vos habías puesto cuando estuviste al frente del colegio. Sí, primera reflexión, estaba muy enojado, tenía mucha bronca porque había fotos, como decía ahí, históricas, con Eve y Estela sentadas prácticamente juntas, vestidas las dos de rojo, con Dualde en el medio. Estaba en un lugar central del colegio, cualquiera que iba al Colegio Nacional a disfrutar de una ópera, a disfrutar de una charla por fuera de la currícula, no solamente la curricular, porque pasaba por el hall central del colegio, en el corazón del colegio, en un primer piso, en un lugar que se había armado para esa exposición. No creo que muchos colegios de la Argentina tengan la posibilidad, además,
de haber tenido 2 presidentes en el mismo día. Y era el colegio, por eso digo, el colegio de Favaloro, el colegio de Ernesto Sábato, el colegio de John William Cook. Es un colegio muy importante en la vida argentina. El colegio del doctor Mancino, no me quiero olvidar de ese prestigioso médico. Y que a mí me parecía que vos no podés asfaltar, como hicieron muchas veces los españoles con la cultura aborigen en México. Estos tipos querían, todo lo que había dicho el rector anterior, asfaltarlo. Si los cuadros están acá, ponerlos allá, el sistema de funcionamiento y rotación de las aulas, sacarlo, el bloque académico, vaciarlo. Es decir, pero paren un poco. Además de ser un gobierno no legitimado, porque, por ejemplo, cuando me tocó ser rector a mí, yo ingresé con el voto de todos los docentes. Acá armaron un padrón, judicializaron para que votaran solamente los profesores titulares y no los que hacen 7, 10 años que están trabajando, que son interinos, por la ley. Hicieron aplicar la ley de educación superior a un colegio secundario cuando no es de unidad académica, es dependencia. Por lo tanto, dependíamos del gobierno central, de la Autoridad de La Plata. Hicieron tremendos artilugios legales, terminamos todos en la Cámara Federal de Justicia, con fallo dividido, y votaron conforme a la educación superior, cuestión que fue un error, para si se quiere, político de todo nuestro equipo, porque tendremos que haber llegado a la Corte Suprema. A partir de ese momento que tomaron el colegio, porque digo, desde el punto de vista que no tienen legitimidad estas autoridades, hubieron problemas, marcha contra marcha. ¿Cuál fue la venganza? Sacar de ese recorrido central y incorporar fotos a la Universidad de las Madres, al edificio Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, pero no pusieron todas las fotos. O sea, entonces digo, me parece o sea, a mí tuve una sensación horrible, parecía realmente la peor etapa de los peores momentos de la Argentina, que, no sé, pensé que nunca nadie se iba a animar, lo mismo que las aulas en su momento llevan todos el nombre de los compañeros. Sí. Cada aula lleva el nombre de un desaparecido, lo mismo que mañana vengan y saquen la disposición jurídica y aparte la placa del aula de cada compañero. Me parece un disparate, esto por supuesto no lo hicieron, pero se animaron a bajar los cuadros de las madres y abuelas para hacer exposiciones simples. Es decir, para sacar la foto en definitiva de Néstor y Cristina, porque la pusieron, sí, otras fotos, no la que estoy haciendo referencia, en la biblioteca que está a un costado del colegio, está en la centralidad, en el corazón del colegio donde todos los chicos pasan todos los días. Ahora, Gustavo, esta pequeña anécdota, si se quiere, puntual de lo que sucedió en el colegio, también lo que marca, me parece, un poco en la Argentina, en lo que estamos viviendo, es como, digamos, que hay una confrontación política que a veces inhibe la posibilidad de avanzar en debates que tendrían que ser realmente comunes a todos, ¿no? Cuando yo veía digamos, el debate que se generó en torno a esta propuesta tuya del Código Educativo que está empezando a tratarse en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, y haciendo hincapié a partir de la tapa de Clarín y después una polémica que tuviste con la Nata en radio, en el tema, en principio, de la participación de los estudiantes como sujetos posibles de evaluar a los docentes. Este lugar de los jóvenes que, como sospechoso, que pone cierto lugar de los supuestamente adultos bien pensantes, independientemente del lugar donde hayan venido, ¿no? Porque ahí ves que confluyen desde reaccionarios históricos que han colaborado con la dictadura hasta supuestos ex-progres que transformados ahora en voceros de grandes medios. ¿Cómo se hace para avanzar en ese debate ante esa confrontación? Sí, hay la descripción que haces, coincido, hay una fuerte tensión, como hay, digamos, como creo que es una sociedad argentina que se anima a confrontar. Creo que, es más, yo digo que Alfonsín, lo mejor de Alfonsín fue haber mostrado a los militares, después tuvo que retroceder. Y creo que, por eso me parece, pasa la historia ese presidente. Y creo que lo de Néstor Kirchner lo mejor que fue mostrar el poder real, el otro poder. Es decir, y cuando vos mostrás, y de verdad, bueno, se van a generar fricciones. O sea, hoy en la mesa del fin de semana se habla de fútbol y se habla de política. Y eso es bueno porque, bueno, hay tensiones, pero hay sinceramiento de lo que somos. Antes se hablaba de cualquier pavada, aquí vas a hablar de política.
si además la política era para los poderosos, si además la política era para los multimedios o los grupos hegemónicos concentrados de poder, porque ellos manejaban el poder. Cuando vos democratizás, y fíjate la palabra que utiliza la presidenta siempre, empoderamiento, cuando le das poder a la gente, se terminó el poder, aparece, empieza a emerger el campo sociológico del derecho, donde ahí sí somos libres iguales, donde hay un reconocimiento, hay una reciprocidad en el trato diferenciada a la imposición. Hoy Clarín sigue mandando, mete agenda porque impone una agenda, tiene un gran disparador inmediato, y vos seguís, hablás, yo presenté esto en diciembre, no pasó nada. Hacen una notita sobre el Código Educativo donde los jóvenes van a evaluar y dicen que es el mundo del revés y demás. ¿Y cómo los jóvenes no van a evaluar? Si los jóvenes en esa edad que podrían evaluar van a elegir presidente de la República. ¿Cómo los jóvenes no pueden evaluar? Que son minusválidos. Los minusválidos somos los adultos a veces que nos damos cuenta que son sujetos distintos, y en esto tendrían que leer a Francisco Tonucci. El Tano plantea hasta una ciudad pensada desde el mundo de los chicos. Es decir, y me parece que acá pensar que no son sujetos de derecho, que no son sujetos sociales, por más que tengan 15 años, 16 años, 17 años, es una locura. Ahora, también ahí me parece que hay mucho prejuicio, ¿no? De eso de desconocer qué actitudes tienen los jóvenes, los adolescentes, los estudiantes secundarios cuando tienen que tomar decisiones que hacen a su propia vida escolar, ¿no? Porque si uno... Me gustaría que cuentes, por ejemplo, las actitudes que tienen los chicos con respecto a los consejos escolares cuando tienen que decidir o proponer o evaluar una conducta que suponen que no es la adecuada para la escuela. Digamos que son generalmente los más duros para pensar en las sanciones. Claro, claro, primero eso, porque son más estructurados, por suerte no tan contaminados como los adultos, de algunas situaciones. Pero yo digo... A ver, en Francia esto ocurre, que el joven, Entre los muros, la película Entre los muros, ahí muestran la incidencia de los chicos, el trabajo de los profesores, la complejidad que para armar una mesa muchas veces por rivalidades entre pares, los docentes, entre complicaciones y cuestiones propias de la adolescencia y la juventud. Es decir, ahí se ve, por ejemplo, el funcionamiento de un consejo de escuela donde los jóvenes participan. Podemos mostrar acá muchas experiencias, inclusive en escuelas privadas, donde los jóvenes le consultan todo y evalúan. Pero ¿cómo no van a poder evaluar si dice, a ver, el profesor genera estrategias convocantes para usted? El profesor, cuando a usted le fue mal, un instrumento posible, ¿usted considera que propició, por ejemplo, políticas integradoras entre los grupos? ¿Propició, cuando usted faltó al examen y no pudo venir, ¿se dio una estrategia de recuperación de contenidos? ¿Por qué no? ¿Qué satisfacción tiene usted? ¿Alta, media, baja? ¿Por qué no? Porque además, sobre 100 puntos que propongo de evaluación, solamente el estudiante contribuye en 11. Quiere decir que no es determinante. Entonces no me pongan la excusa de los pibes como una mano para tapar el sol. Hoy lo que está en crisis, digamos, es la tan mentada calidad educativa que se va a mejorar, porque el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional de incorporar chicos que estaban fuera del sistema e incorporándose es tremendo. Tenemos que seguir sumando pibes para que cuando estén todos adentro, digamos realmente, bueno, ahora llegamos. Ahora, adentro yo lo que digo es empezar a cambiar ese adentro para que la escuela también traccione y sea mucho más convocante, con dispositivos pedagógicos nuevos, con esto que te decía recién, de que a trabajar por los contenidos que faltan y no repetir todo, trabajar por bloques académicos en mediciones de 24 meses, por darle la posibilidad de participar, porque el padre puede ir a la escuela y diga, yo también quiero opinar, en 8 puntos. Quiere decir que entre el padre y el alumno, sobre 100 van 8. Ahora no me digan que el sistema de evaluación hoy es bueno cuando, hace un rato comentábamos, los problemas que se generan entre un directivo, si le llega a poner un 8 a un docente, los problemas que se generan con ese docente. Denuncias cruzadas, que me perseguís, que esto, que el otro, que es lo que pasa en la práctica. De esta manera, le damos una responsabilidad al directivo en doble carácter, le incorporamos como un hecho nuevo que la Dirección General de la Escuela tiene que evaluar cuestiones más sustantivas, conocimientos, y si el profesor no anda bien o no tiene una buena evaluación, recuperará, se le dará, por eso decimos medir cada 4 años, tampoco un hecho de medir permanentemente, pero todos tenemos que, a ver, los políticos, cada 4 años el voto, los profesores universitarios, cada 4 años el concurso, bueno, los docentes cada 4 años una evaluación
y no por sentarla en el centro del banquillo del docente. No, como tiene, y hay remoción de directivos, también tiene que haber que el docente, así como un médico, recién hablábamos, tiene que ser bueno, tiene que estar formado, tiene que estar capacitado, tiene que estar incentivado. Y como creo que hay muchísimos, pero muchísimos docentes de esta manera, y ahora por suerte tenemos cierta tranquilidad económica financiera, porque también hay que ser sincero, esto es Argentina, y pregunto, ¿cuándo comparados, mira, en dólares, en litro de nafta, en gasoil, en lo que quiera, cobró el docente lo que cobró hoy? ¿Falta? Sí, falta. Pero cuidado, hay una fuerte inversión que viene, que seguramente vamos a ir escalonando cada vez más el salario docente, pero hay un piso ahora de cierta tranquilidad, por suerte, porque llegaron a empezar a construir ese salario que me parece que es digno, que es justo y que puede ser mejorable, por supuesto. Pero, vuelvo a reiterar, en los 200 años de educación en Argentina, que me digan en qué periodo, 1930 al 40, en el 55 al 60, ¿cuándo se cobró más? Nunca. Este es el mejor salario. Tenemos que ir por más pibes, por mejor salario, por mejor calidad educativa, por mayor inclusión, pero, viejo, alguna cosa hay que despojarse. Si queremos tapar el sol con la mano, no me evalúes, entonces no podemos tener buenos docentes, no podemos tener un buen sistema, tengo que tener un hábitat, una escuela habitable por el docente y por el pibe, una escuela convocante. Bueno, esto resume el código, es decir, la vieja estructura, la vieja norma jurídica sigue existiendo, convive lo nuevo y lo viejo. Lo que estoy proponiendo son dispositivos nuevos para que la incorporación, por ejemplo, la concentración horaria en una escuela, que las próximas escuelas, los docentes, sean de esa escuela y no tengan que andar, es una lucha histórica. ¿Cómo puede ser eso? Eso te iba a decir, hace 32 años de democracia, ¿no? Sí. Si no saco mal la cuenta, y desde que me acuerdo está la discusión en torno a la concentración horaria y no se llega a instrumentar. A ver, salidas, perdón, me digas, a ver, no quiero categorizar mal ni adjetivar. El otro día Freddy Storani diciendo, tenemos que hacer un nuevo congreso pedagógico. ¿Para qué vas a hacer un nuevo congreso pedagógico? Si ya se hizo y fue fantástico en la convocatoria, después terminó mal por un mal manejo político, pero no podés volver a llamar a un nuevo fracaso. Hay 32 años de discusión de la educación, por eso te decía, libros, seminarios que se han tomado, capacitaciones, ya está, en el mundo existe otra educación. Nosotros hemos tratado de mirar el eje capitalista, principalmente Francia y Estados Unidos, y el eje socialista, Cuba y Ecuador. En función de eso, con las particularidades propias, más las experiencias de haber puesto algunos dispositivos en los colegios universitarios, en el Colegio Nacional de La Plata, más otros dispositivos que venían de antes, en el año 1989, como consejos de escuela que funcionan en todas partes del mundo, pero que acá los taparon. ¿Por qué? Porque si vos tenés visibilidad, vuelvo a repetir, se democratiza el poder. Cuando la gente habla, la presidenta, de empoderamiento es eso. Y cuando vos te apoderás y tenés la posibilidad de conocer y de estudiar, se terminó la ciencia oculta del poder, se terminó la ciencia oculta de la política para pocos, la guita para pocos, la educación para pocos. Porque guarda, mucho de lo que yo estoy planteando acá pasa en Argentina, vuelvo a reiterar, pero pasa en la escuela privada. A ver, las escuelas, el San George de Quilmes y todo, los jóvenes son todos convocados, son todos escuchados. Entonces, ahí estamos formando la clase dirigente. Yo quiero que la clase dirigente y la escuela pública sea de vanguardia, no solamente en Argentina, sino en toda América. Este código es el primero, mirá, Nora, de América. El otro código es el francés, que funciona como código. Por eso dije los puntos de referencia. En América no hay, y además digo, ¿en dónde se aplicaría? En un sistema educativo que es casi un mundo. Ahora, porque lo está presentado en el Senado y cómo también se prevé, por un lado, una apertura a través de las redes sociales para que la gente pueda incorporar propuestas. Claro, eso hicimos en diciembre. Eso en diciembre. Y además, discusiones en foros y cuáles son los tiempos parlamentarios y el diálogo con los distintos actores, con los sindicatos docentes, con los legisladores, con los pedagogos, para ver cómo analizan esto. Ya están muchos de ellos. Creo que la totalidad, además después de todo esto, están en conocimiento. Pueden acercar su propuesta, tenemos el sitio web.
El día 14 hacemos una presentación, estoy convocando a todos los exministros de la democracia, radicales, peronistas. ¿De la provincia? De la provincia, como un hecho fuerte para mostrar que esto tiene que ser una política pública y no una política partidaria. Política pública de Estado, que vengan, después si no quieren venir, por supuesto, pero la convocatoria es a todos los directores generales de escuelas, algunos uno coincide más, con otros no coincidimos para nada, pero no importa, poner a ver su experiencia y poner su trayectoria y que cada uno diga y piense qué puede ocurrir con este código en función de sus miradas y sus pareceres. Esto el 14. Entonces vamos, digamos, en diciembre la presentación. Ahora, hace 15 días atrás, ingresó en la legislatura. Tratamiento, en principio, en la Cámara del Senado, en la Comisión de Educación. El 14, esta presentación pública de nuevo, otro refuerzo. Y después, foros en las principales ciudades de la provincia para ese encuentro cuerpo a cuerpo con la comunidad, para debatir, para que sigan apostando y para despejar dudas. Porque cuando la gente despeja dudas, dice, no, pero entonces no es que el chico es determinante, no, el chico tiene la posibilidad. Porque yo tengo que enseñarle a ese joven qué es vivir en sociedad, a ese joven qué es vivir en democracia, a ese joven que va a elegir al presidente, que, ¿cómo no? Si elige un presidente, ¿cómo no va a poder decir si un docente anda bien o no? No, ese joven va a tener en un voto ponderado, ¿no? En un voto ponderado la posibilidad de expresarse. Es que es una sociedad rara la Argentina, porque se cuestiona a los jóvenes y de pronto se legitima hasta niveles de inhumanidad, desde mi punto de vista, la longevidad, concretamente para no eludir el tema por fight, porque sí, se cuestiona, aunque un chico de 16 años puede evaluar, puede decir, establecer criterios, ¿no? Y le parece lógico que un señor de 97 años pueda ejercer un cargo más allá de FAI, porque FAI para mí no es el tema. Puede ser, no sé, hubiese estado un Perón vivo en la lógica. Es una locura, la verdad que es una locura. Pero... Bueno, por eso digo, y yo agradezco esto que tirás en el final, siempre son centros de sospecha los jóvenes. Parece que el país lo hubiesen hecho los jóvenes y parece que los adultos nunca fueron jóvenes. Si yo le pregunto a cualquier adulto, ¿vos te acordás que eran los buenos profesores? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de aquella profesora que es así, que nos tenía cortito? Te dicen. O aquel otro, qué maestro ese tipo, hablábamos de la sociedad. Yo me acuerdo de Vigo, profesor Vigo, gran homenaje, mi estimado amigo Vigo, que en algún lugar del espacio usted anda. Un tipo que hablábamos con los primeros 40 minutos del mundo, que nos enseñaba a pensar, porque la educación es el eje cognitivo y el socioeducativo. Vos tenés que integrar, tenés que hacer pensar, reflexionar a ese joven. Ese fue un maestro. ¿Cómo no me voy a acordar? Y me acuerdo la sensación que tenía cuando tenía 15 años. Y cuando te volvés a encontrar con tus bachilleres, tus compañeros, tenés el recuerdo de esa época. No es que lo construiste o te deviene ahora, en el presente. Bueno, entonces digo, el joven tiene que practicar y ejercer ese hecho democrático y la escuela tiene la obligación de enseñarlo. La escuela tiene que ser, digamos, la promotora de todo esto. Así que me parece que Argentina es una sociedad muy particular, como decís. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en todos los campos, en el campo científico, tecnológico, de innovación, de recuperación de científicos, de entrega de libros. Otro día estaba viendo 90 millones de libros se repartieron en las escuelas, 80.000 pesos cada escuela, porque ahora dicen que las escuelas no, pero algunas escuelas están mal. Bueno, viejo, pero como directivo tenés que ponerte la pila también. No vamos a ser responsables a los presidentes, a los gobernadores, a los ministros, si te falta una puerta en un baño. Eso lo arreglás con el consejo escolar o lo arreglás haciendo un trámite, tenés que arremangarte. Me parece que hay algunas cuestiones que también entran en otra situación. Yo creo que hay momentos de responsabilidad de los funcionarios y críticas que además las he hecho públicas. Pero hay también, a veces, en alguna cantidad importante de docentes, mucha desidia, mucho desinterés, mucho desapego con la actividad. Entonces, me parece que pongamos todo arriba de la mesa, no deberíamos sentirnos mal, pero sinceremos el sistema educativo. Para mí, este sistema que mira al siglo XX, al siglo XIX, se termina. Tiene que nacer, gracias al financiamiento, vuelvo a reiterar, a la inversión que se está haciendo, tiene que nacer lo nuevo. ¿Nos va a costar? ¿Puede ser doloroso? Según, yo creo que no. Yo creo que hay que transitar y poner a ese estudiante en el medio. ¿Qué necesita este estudiante para ser mejor? Porque el derecho a aprender es prioritario por sobre el derecho a enseñar.
¿Qué necesita para que el estudiante aprenda? Es un derecho humano fundamental. ¿Qué ponemos? Inversión, docentes capacitados, directivos elegidos colegiadamente, porque además eso propongo también, que a igual idoneidad, mayor representatividad de la comunidad. Vos tenés 80, yo tengo 70, y el otro tiene 60. Y gana el que más votos tenga, por ejemplo, en su comunidad educativa. Es decir, también ponderado. Pero tenemos que ir por una autoridad mucho más legítima, mucho más representativa. Y en esto hay una experiencia importante en los colegios universitarios, tanto de Buenos Aires como el de La Plata. Bueno, te propongo un corte y seguimos hablando, pero nos vamos a volcar más para la política. Dale. En el próximo bloque seguimos con el senador Gustavo Oliva, acá, en Notas Verdaderas. Y en el último bloque vamos a apelar a nuestro juego ya característico del programa, que es el juego de las cartas, este año sin mazo sobre la mesa, sino con un despliegue electrónico, porque nos vamos modernizando, ¿viste? Estamos entrando en el siglo XXI. Bueno, a ver que empiece el dispositivo electrónico y vamos a las cartas. ¿Y quién aparece del otro lado de una de las cartas? El mazo de Notas Verdaderas. Bueno, Luis Delía. Luis Delía, gran amigo, profesor, fue vicepresidente del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Uno de los personajes estigmatizados de la Argentina es Delía, indudablemente. Claro, porque un episodio, bueno, el ya más conocido fue el cachetazo de ese. Yo creo que a Luis lo estigmatizaron, pero es un militante social impresionante, vive en el mismo barrio de hace años, es un tipo, para yo, un gran aprecio y es un gran educador, fue un gran profesor, que cuando compartimos el Consejo General de Cultura y Educación en el año 88, traía siempre propuestas innovadoras, estudiaba. Bueno, la vida después lo llevó a un alto grado de exposición, pero yo lo quiero mucho y lo respeto más. Bueno, otra carta, a ver, ¿qué nos indica nuestro mazo? Bueno, Mauricio Macri, precandidato presidencial del PRO. Yo creo que es un hombre... ¿Sí? No, decide, después te digo. No. Es un hombre de los grupos de poderes más fuertes, más sólidos. Él representa esos intereses. Creo que viene por justamente generar situaciones de transferencia del Estado a las empresas. Viene a hacer negocio. Él dice que no viene a la política, nunca le interesó la política. Es una persona que responde a los intereses no solamente locales, sino a las transnacionales. Está con los fondos buitres. Lo ha hecho públicamente, estoy diciendo lo que él dice. Así que para mí es un ser, digamos que está entre los patriotas, para poner un término viejo, y los sectores de la antipatria. Está en la vereda de enfrente, no es un patriota este hombre. Yo puedo decir un patriota es Alfonsín, me guste más, me guste menos. Es Néstor Kirchner, pero este hombre está ubicado en el lugar de los ingleses, digamos. Si tuviera las invasiones inglesas, él estaría con un fusil inglés, no tirando aceite desde las casas argentinas. Ahora, en estos días, ayer concretamente, se conocieron declaraciones de Miguel del Cel, el candidato a gobernador del PRO en Santa Fe, que propone directamente unos latigazos para que los chicos aprendan. ¿Cómo ves eso? Que en el siglo XXI alguien, que te lo menciono porque obviamente es candidato del PRO, ¿no?, proponga la violencia como un método de aprendizaje. Bueno, yo creo que lo mejor que él puede hacer es volver a hacer humor, que por ahí hace divertir, pero me parece que la gente tiene que hacerse cargo, como diría el filósofo Manuel Cruz, de lo que votó, porque tuvo muchos votos. Yo me parece que acá hay que tener mucha responsabilidad. Se le exigimos tanto a los jóvenes, mucha más responsabilidad en los adultos que piensan que una elección con un gobernante es humorista. Es humorista, tiene un buen lugar para hacer el humor, pero no para hacer política. Porque además es otro que dice, no, yo no vengo de la política. Entonces, si no sabes de la política, es decir, que es un lugar tan sensible, esto más o menos como que uno vaya al neurólogo y te atienda al podólogo. Una cosa es el neurólogo y otra el podólogo. Este tipo que se dedica a hacer humor. Y yo ahí no me enojo tanto con él, que él es lo que es, sino que me preocupa el electorado. El electorado, la gente tiene que tomar más conciencia y más discusión. Porque acá, así como está la salud individual, está la salud social y colectiva de un pueblo, de una provincia. Entonces háganse cargo y tengan un voto, me parece a mí, más responsable. Y no voten
porque hace chiste. Eso lo vemos en un teatro de revista, como muchos otros que tendrían que estar en un teatro de revista y no en la política, ¿no? Bueno, vamos a otra carta de nuestro mazo de notas verdaderas. Daniel Scioli, el gobernador de la provincia y precandidato presidencial del Frente para la Victoria. Mucho más acá, lo veo que ha cambiado el discurso. Creo que en la atención, en esa cosa, yo el año pasado creo que lo dije en tu programa, dije que era la duda, siempre dudaba, y trataba de transitar una vereda con gran equilibrio. Yo creo que cambió su estrategia de campaña, se da cuenta que enfrente está Macri y que está obligado a recostarse en el kirchnerismo, obviamente. Ojalá, esta es una expresión de deseo mío, se mantenga en una posición firme, porque me parece que no es momento, en un año electoral, cuando hay turbulencia, de entrar en el terreno de la duda. Eso podría haber pasado antes, que creo que le pasó. Parece que está reafirmando y reconfirmando algunas posiciones que me gustan más las que está haciendo ahora que las que tenía antes, ¿no? Ahora, ¿crees que es una estrategia de campaña para posicionarse como candidato al Frente para la Victoria o responde a una convicción? Mira, si a mí me decís si me gustaría fuera presidente, no. A mí me gustaría que continuara Cristina, que continuara el proyecto, como decimos, aunque parezca un eslogan. Y me gusta mucho más Rossi. Yo lo veo una persona más vehemente, con más calle. Pero si Daniel le va bien y se mantiene en esta línea y demás, bueno, estaremos todos acompañando la propuesta del próximo presidente, porque sabemos que enfrente, justamente por lo que decía al principio, esto es bien dialéctico, vos tenés a Macri, que bueno... Que sabemos, también lo tenés a Massa, ¿no? Que no sé. No sé quién es Massa. ya está bueno, se relanzó con un acto ahí... Me parece que Masita, dijo Néstor, que era... Bueno, pero fue jefe de gabinete también, ¿eh? Masita, sí. Bueno, uno cuando gestiona, mira, cuando uno gestiona algo, no para salvarlo a Néstor, que se salva solo y la historia lo ubicó y seguramente donde está, que es un grande. Pero cuando uno tiene un gobierno, recurre a distintos instrumentos políticos, expresados en seres humanos, obviamente. Hay determinados momentos que vos decís, bueno, ahora puedo hacer esto, preciso el otro. Lo dijo en 678, cuando él planteaba, ¿qué querés, que lo ponga Kunkel en el Banco Central? Cuando fue ese programa y dijo, tengo que poner las personas que caminen en determinada instancia. Y bueno, y lo puso en su momento y me parece que en ese momento cumplió. Cuando dejó de cumplir lo que él entendía, es más, hubo otro personaje, Alberto Fernández. Sí, hubo varios. Una gran traición sufrió el gobierno con Alberto Fernández. Pero bueno, en un determinado momento uno pensó, confió, y después tenés también la decepción, no es que sos una ingeniería perfecta, tenés también la gente que te decepciona. A mí me ha pasado tener funcionarios que anduvieron lo que yo pensaba, otros que anduvieron mucho más, y otros que tuve que decir, bueno, me traes la renuncia porque se terminó. Cuando uno arma un equipo nada es para siempre, dice la canción. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿a quién ves? Porque si hay algo donde hay candidatos es en la provincia de Buenos Aires. Excelentes candidatos. Mirá lo que te voy a decir, excelentes candidatos. Julián Domínguez, excelente candidato. Bocio, un tipo que sabe administrar, joven. Y volviendo a los jóvenes cortitos, San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, eran jóvenes, no eran todos viejos y adultos. Digo porque en lo mejor de la edad eran también ciudadanos jóvenes. Digo, como ahora la Cámpora dice que son jóvenes, Kicillof, 40 años, Recalde, también 41, 42 años, y ya están más, pasaron la edad de la juventud, ya están en otro estadio. Volviendo, ahora me fui. Preguntaban los precandidatos en la provincia de Buenos Aires. Sí, excelente, sí, me gusta mucho a mí Aníbal, pero creo que hay un abanico de oportunidades muy importantes, muy linda va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires en las PASO, porque están representados todos los sectores. Gabriel Mariotto es otra persona que también muy interesante, mucha gestión, mucho compromiso. Me parece que todos constituyen y militan y trabajan para el proyecto, que es esto de la construcción de una sociedad mucho más igualitaria e inclusiva. Ese es el proyecto, una sociedad más igualitaria e inclusiva. Todos estos compañeros son firmes defensores del proyecto, cosa que ojalá
que gane el mejor y todo lo demás hacer un juramento de que vamos a acompañar al que salga electo, aunque los gustos sean distintos, ¿no? Pero ahí sí que hay verdaderos matices. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Oliva, senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Nos visitaste nuevamente acá en Notas Verdaderas. Gracias. Bueno, gracias a vos y además muy cómodo vuelvo a repetir, por estar una persona que investigás los temas y los profundizás. Para el entrevistado es mucho más sencillo poder expresarse a veces y por lo menos estuve muy cómodo en esta propuesta que puede llegar a ser criticada, pero que apuesto mucho y agradezco de ella su difusión para tener una mejor educación para los argentinos. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana próxima, acá en Notas Verdaderas por QM Noticias.